de la clase entonces. Bueno, entonces en esta unidad vamos a ver desplazamientos y como está ahí en el video introductorio, lo que queremos hacer es, bueno, justamente calcular desplazamientos como un nuevo dato que nos sirva para el análisis de estructura. ¿Por qué? Porque básicamente, como vimos con la ecuación del grado de hiperestaticidad, en este tipo de estructuras, que son las que vamos a tratar en este curso, el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones. Las ecuaciones son las que provee la estabilidad, las ecuaciones de equilibrio, y no tenemos más que esas. Pero bueno, con esas solas entonces no podemos resolver las estructuras. Entonces vamos a incorporar más datos como son los desplazamientos, el cálculo de desplazamientos. Entonces nos vamos a dedicar en estas 2 semanas a ver cómo se calculan los desplazamientos y bueno, y hacer algunos ejercicios y aplicar teoremas y bueno, relacionar eso que después lo vamos a necesitar ocupar cuando empecemos el método de las fuerzas. El método de la fuerza es el primer método que vamos a ver para hacer el análisis de estructuras hiperestáticas, pero para eso debemos tener como datos desplazamientos bueno, en distintos puntos, en distintas secciones, y bueno, tenemos que saberlos calcular y por eso tomamos esta unidad para eso. Pero ustedes ya en resistencia han calculado desplazamientos o han visto la importancia en los desplazamientos, son también parte del resultado del análisis estructural, y en qué han usado, por ejemplo, los desplazamientos en resistencia de materiales. Calculamos flechas Claro. con los teoremas de Moore. Ajá. Y también calculamos giros. Claro. O rotaciones. Básicamente, sí, la flecha, entonces uno calcula la flecha y ve cuál es la flecha admisible. Porque por más que la estructura sea resistente, yo puedo tener una estructura que esté cargada y que no se rompa, pero justamente como está planteado en el reglamento, si esta flecha es muy grande, bueno, ¿qué puede pasar? Que cuando la gente camina, como la estructura es muy flexible, se va a mover bastante y eso entonces se hace incómodo a las personas, o que haya, por ejemplo, un tabique de yeso y bueno, cuando carguemos la estructura, lo que está arriba se empieza a fisurar. Entonces hay que controlar las flechas y entonces ahí el cálculo de desplazamientos también es importante. Y en las estructuras sismorresistentes se controlan los desplazamientos bueno, para evitar daños. Entonces dice el reglamento, el desplazamiento horizontal que puede tener el techo de una construcción respecto a su altura no puede ser, en lo que se llama deriva de piso, no puede ser mayor al 1% o 2%, etc. Si queremos cierto nivel de daño en los pórticos, bueno, el giro de los nudos no puede ser mayor a tantos radianes. Entonces, los desplazamientos se ocupan también para controlar el daño en el caso de la estructura sismorresistente o el funcionamiento de la estructura cuando hablamos de flechas máximas, flechas admisibles, etc. No sé si en resistencia también trabajaron con algunas flechas admisibles. Sí, profe. Aparte también por una cuestión estética. Claro. Sí, la estructura se ve muy deformada, es como que también da signos de que no... Y te da cosas no se ve. estar ahí abajo. Sí, claro, como que, o uno tiene que pasar algo que se deforma tanto, es como más complicado. Pero bueno, eso nosotros no lo vamos a usar en este momento con ese fin. Nosotros sí vamos a calcular desplazamientos, pero con el otro fin de que como datos para después poder resolver estructuras hiperestáticas con el método de las fuerzas. Así que, bueno, a eso nos vamos a dedicar. Y yo les decía que si podían encontrar para ir relacionando también las materias, recién mencionamos con resistencia a materiales, y ahora con cálculo avanzado. No sé si alguien pudo ver algún ejercicio de cálculo de desplazamientos en cálculo avanzado, en las guías de trabajos prácticos. Sí.
Sí, profe, el del práctico integrador. Ah, bueno, ahí, claro, está el cálculo de desplazamientos, por ejemplo, cuando una estructura tenía cargas laterales y calculamos los desplazamientos, en ese caso, bueno, de acuerdo a una, una ecuación que no era diferencial, sino K por U igual a F, y entonces K era la matriz de rigidez de la estructura, U eran los desplazamientos y F eran las fuerzas estáticas aplicadas en cada nivel. Entonces ahí teníamos un cálculo de desplazamiento con una fórmula que vamos a usar mucho acá y que es una base del curso y que es acción igual a rigidez por desplazamiento. Es la ley de Hooke llevada a fuerza, digamos, porque sabemos que la ley de Hooke está a nivel de punto. Entonces digo, en un punto, sigma es igual a E por epsilon. Pero ahora si lo llevo a una estructura, en vez de decir sigma digo acción, en vez de decir el módulo E digo rigidez, y en vez de decir deformación específica digo desplazamiento. Entonces, bueno, esa fórmula de acción igual a rigidez por desplazamiento que usamos en cálculo avanzado, la podemos en ese problema estático ver, digamos, determinada así mediante, bueno, en ese caso una solución de un sistema de ecuaciones lineales. Pero bueno, ahí como veíamos solamente podíamos conocer cómo se desplazaba cada masa y no podíamos ver cómo era el desplazamiento de todas las columnas que unían esas masas. Era un modelo que estaba acotado a eso. Y después estaba el problema dinámico, donde ya había una ecuación diferencial, y entonces nosotros, bueno, ahí propusimos una ecuación diferencial, bueno, la solución de la ecuación diferencial, armamos la ecuación general, y bueno, la resolvimos en el trabajo práctico integrador, no con métodos numéricos, sino directamente con lo que habíamos visto en la unidad número 1, y pudimos, para un problema dinámico muy simple, de masas concentradas, determinar ante determinadas condiciones iniciales cómo se iban a mover esas masas. Es decir, determinamos cómo era la historia de desplazamientos en cada masa. Así que ya hemos hecho cálculo de desplazamientos. ¿Y por qué seguir? Bueno, y en resistencia, como recién veíamos, también han hecho cálculo de desplazamientos. Y bueno, ¿por qué seguir estudiando cálculo de desplazamientos? Y bueno, porque ahora vamos a ver como métodos específicos para cálculo de desplazamientos en un determinado punto de la estructura. No lo vamos a resolver a nivel global, sino en determinados puntos. Y vamos a usar herramientas que no son ni ecuaciones diferenciales, ni resolver sistemas, bueno, son aplicar fórmulas específicas, o sea, como herramientas muy particulares para conocer desplazamientos en algunos puntos de la estructura. Si queremos conocer de mucho, tenemos que aplicar la herramienta varias veces, pero ya si queremos conocer de mucho más puntos, hay que ir a otras herramientas. Entonces, ya conocemos los desplazamientos y vamos a considerar otras herramientas. Fíjense, había un ejercicio acá que estaba en los propuestos, que decía, dado una vía bien potrada, o sea, ya esta es una estructura hiperestática, si podemos calcular rápidamente el grado de hiperestaticidad, ¿cuánto nos da? ¿3 puede ser? 3, claro. Porque fíjense, tenemos vínculos simples, 3 acá y 3 acá. Tengo 6. Número de barras, no tengo porque esto no es una barra, esto es una chapa. Articulaciones de primera especie no tengo porque es la unión de dos chapas con una articulación. Tampoco tengo articulación de segunda especie porque no hay ni 3 chapas ni una articulación, así que tampoco tengo, y no hay recinto cerrado porque es una simple viga. Así que las incógnitas que tengo son 6, las reacciones en los vínculos. ¿Qué número de ecuaciones tengo? Y bueno, tengo una sola chapa nada más. Y como estoy en el plano, tiene 3 ecuaciones, que son las de la estática, tengo 3 ecuaciones. C incógnita menos 3 ecuaciones, el grado de hiperestaticidad es 3. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, desde el punto de vista matemático, por ejemplo, bueno, se pone un modelo matemático. Y, bueno, la gente que ya estudió sabe que hay una ecuación diferencial que para la viga bien potrada, bueno, este es un modelo matemático.
el módulo E del módulo de elasticidad, el módulo de inercia y la derivada cuarta de U respecto de X 4 veces, siendo X la posición de cada punto a lo largo de la viga y U sería el corrimiento o la flecha que va a tener, el corrimiento vertical que va a tener cada punto de la viga cuando actúe acá una carga que puede ser variable a lo largo del eje X. Entonces, esta es una ecuación diferencial que permite resolver este problema de cómo calcular desplazamientos en una viga bien potrada. Pero, por supuesto, si hay una ecuación diferencial, para que la pueda resolver, necesito las condiciones de borde. Y entonces acá donde aparecen los vínculos. Entonces dice U igual 0, U para X igual 0 y U para X igual L vale 0. Esto es porque tanto en este punto como en este punto no hay corrimiento, o sea, no hay desplazamientos verticales porque está el empotramiento. En I, bueno, tampoco no está considerado acá, pues estamos haciendo un análisis en esa dirección. Y después acá, como está el empotramiento, no puede haber giro, ni acá tampoco, porque justamente está el empotramiento. Entonces la derivada de U respecto de X cuando X vale 0, o la derivada de U respecto de X cuando X vale L, es 0, eso es porque tampoco puede haber giro en este extremo. Entonces tenemos la ecuación diferencial del problema y tenemos las condiciones de borde. Y entonces ahora aparecen las técnicas numéricas que permiten resolver esta ecuación diferencial, porque a lo mejor resolver la mano ya o no hay una forma analítica de resolverla, o no hay, o es muy compleja, y entonces se va por las técnicas numéricas. En este ejercicio, ¿cómo está resuelto? Bueno, hay una técnica numérica de resolución de ecuaciones diferenciales que es diferencias finitas. Y entonces, ¿qué hacía diferencias finitas? Bueno, dividía el dominio de 0 a L y ubicaba a un paso H, ubicaba distintos puntos. En este caso se decidió ubicar 4 estaciones, bueno, contando esas 5 estaciones. ¿Y qué hacíamos después? Bueno, esta ecuación diferencial la vamos a expresar en forma numérica. Entonces, yo puedo conocer métodos numéricos que me permiten indicar cómo calcular en forma aproximada la derivada cuarta de U respecto de X 2 veces. Bueno, esta es la fórmula que se aplica. Entonces hay unas fórmulas que permiten en forma aproximada calcular los valores de la derivada. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, esta fórmula, que viene de las derivadas en forma numérica, la reemplazo en mi ecuación diferencial. O sea, le multiplico por E por I. Y después esta fórmula, que está en función U de sub I más 1 de los distintos puntos en que yo discreticé el dominio, bueno, la aplico cada vez en cada uno de estos puntos. Entonces tengo la ecuación diferencial, pero expresada esta parte en forma numérica, la aplico en cada uno de esos puntos, aplico las condiciones de borde, que son las que recién habíamos mencionado acá, y bueno, básicamente lo que obtengo es un sistema de ecuaciones lineales que resuelto me permiten, acá está el sistema, un sistema de ecuaciones lineales que me permiten conocer los desplazamientos en 1, en 2 y en 3, porque en 0 y en 4 valen 0. Y bueno, resuelto este sistema, yo puedo conocer cuántos son los desplazamientos y después básicamente los puedo graficar. Y entonces, básicamente acá en rojo tengo obtenida una interpolación de los puntos que obtuve. Bueno, pues acá está la solución exacta y acá en azul está la solución aproximada. ¿Por qué se aleja tanto de la solución exacta? Y bueno, porque el H que tomé es muy grande y quiere decir que hay que tomar un H más chico. Es una característica de los métodos numéricos. En este caso tengo lo que se llama discretizar más el dominio. Acá está discretizado con un H más chico, creo. Creo que estaba el dibujo por allí. Y entonces yo puedo resolverlo con distintos H's. No estaba por ahí la solución. Hasta llegar a que, bueno, sea una solución compatible con lo que tengo. Eso hace, por ejemplo, SAP. SAP, a partir de la ecuación diferencial del problema que yo he definido,
aplica una solución numérica. La solución numérica no es diferencia finita, sino el método de elementos finitos. Y entonces, bueno, en función también de cómo esté planteada la forma de la solución numérica, y bueno, básicamente después se resuelve parecido a lo que está acá, se llega también a una solución que siempre, por supuesto, es, por todo el tema numérico, de valor aproximado. Pero así funcionan los programas de computación. Pero nosotros no vamos a usar este camino, sino que vamos a ir por un camino más corto, pero lo que no nos va a permitir obtener todos los desplazamientos en cada punto de la estructura, sino en puntos específicos. Entonces, vamos por un camino más rápido, pero por supuesto no podemos dar la misma cantidad de datos de respuestas que lo que se da en estas técnicas numéricas. Pero el camino de los programas de computación, SAP, bueno, cualquier otro que están usando, es la solución de la ecuación diferencial por métodos numéricos. En general se usa el método de elementos finitos. Así que bueno, eso es lo que hacen los programas. Nosotros vamos a ir por este camino más corto, pero más limitado en los resultados que vamos a obtener. Y ahora entonces vamos a considerar un ejemplo en SAP, que estaba también en el video de introducción, que es este pórtico biempotrado, donde hemos definido distintos estados de carga. Si yo voy acá en definir y en los modelos de estado de carga, bueno, tengo un estado de carga muerta. Profe, disculpe, sí. No estamos viendo... Ah, no lo he compartido. A ver qué pasó. Volvemos acá. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces... Sí, ahora sí. Yo acá en definir voy a los modelos de carga y, bueno, tiene definido, por ejemplo, un estado de carga dead, que son las cargas muertas, es decir, todos los pesos propios de la estructura y todos los elementos que no son de estructuras, pero que están allí en forma permanente en la estructura. Bueno, yo definí un estado de carga lateral, que podía ser algo como un sismo, y un estado de carga que podía ser viento. Así que, pero bueno, puedo definir nieve, bueno, todos los estados de carga con el que quiera analizar la estructura. Pero en particular vamos nosotros entonces a ver cuál era el estado de carga correspondiente al sismo, no, un estado de carga lateral. Entonces yo acá tengo una fuerza de 100 y voy a ver para esta estructura qué le provoca esta fuerza de 100 en desplazamiento en la misma dirección. Entonces, bueno, tengo que correr otra vez el programa, acá en analizar con F5. Ahí resuelve todo el problema numérico. Lo que antes hacíamos en ese Excel con diferencias finitas, acá está resuelto con el método de elementos finitos y bueno, está resuelto acá. Entonces, para esa fuerza de 100 yo quiero ver cuánto se desplazó horizontalmente. Entonces voy acá, elijo el estado de carga lateral y bueno, vamos a ver el desplazamiento. Voy a tener que correr acá porque si no, no lo veo. Vamos a ver entonces cuál es el corrimiento que tiene este punto, bueno, este punto donde está acá aplicada la fuerza. Aparecen, como decíamos, 3 valores de corrimiento denominados con U y 3 valores de giros denominados con R. Los números que aparecen después de la letra tienen que ver con el eje global en este caso. El eje 1 es el eje X, el eje 2 es el eje Y perpendicular a la pantalla que estamos viendo, bueno, el eje Z, el eje 3, el que también aparece allí.
Entonces, si yo quiero ver el corrimiento horizontal de este pórtico, de este nodo del pórtico, es el 1, y si es corrimiento, el U1. Es 14, bueno, casi 15 milímetros es lo que se desplaza este pórtico. También se desplaza, fíjense, en la dirección U sub 2 es 0 porque no se mueve perpendicularmente al plano de la pantalla. Y el U sub 3 es 0,1 positivo, quiere decir que subió 0,1 milímetros, bueno, por las deformaciones axiales que tiene la estructura. Después en R1, o sea, no hay giro respecto del eje X, no hay giro respecto del eje Z, y sí hay giro respecto del eje Y, o sea, hay un giro del nudo en el plano que estamos viendo el dibujo. Ese giro, porque el eje Y, acuérdense, es el perpendicular al plano. Entonces, ese giro es de 0,003 radianes. Como verán, siempre son valores muy pequeños, y esto también les sirve si en cualquier ejercicio llegan a tener valores que sean 1, 2, 3 o 0,5, quiere decir que hay algún error porque los valores de giro son muy pequeños porque estamos trabajando en pequeñas deformaciones, como era una de las hipótesis del curso. Pero bueno, entonces me concentro en el desplazamiento horizontal, 14 o 15 milímetros. Y entonces si yo tengo la fuerza que en el caso lateral es de 100, ¿cuál es el trabajo que está realizando esta fuerza de 100 cuando el desplazamiento horizontal es de 15 milímetros? ¿Se acuerdan cómo calcular trabajo? Una fuerza por una distancia, profe. Claro, veámoslo en principio así y enseguida lo especificamos. Y bueno, era 15 el desplazamiento en milímetros y 100 la fuerza, 100 por 15, ¿cuánto da? 1500. 1500. Entonces si esta fuerza está en kilonewton, como está indicado acá abajo, y la unidad está en milímetros, bueno, tendría 1500 kilonewton milímetros del trabajo realizado por esta fuerza de 100 cuando el pórtico se traslada 15 milímetros, bueno, por la acción de esa fuerza y por las condiciones que tiene de forma de sección, etc. Entonces empezamos a relacionar acciones con desplazamientos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta unidad. Y si yo relaciono fuerzas con desplazamiento, básicamente estamos considerando una magnitud de la física que se llama trabajo. 100 es una magnitud vectorial, porque tiene dirección, tiene sentido y tiene módulo. Lo que recién veíamos en desplazamientos también es una magnitud vectorial, por eso está dividido en U1, U2 y U3. Entonces el U1 también es una magnitud vectorial en esa dirección y con ese sentido, y entonces estoy multiplicando dos vectores, pero multiplico dos vectores y obtengo otra magnitud que es un escalar, que es la energía. Y eso, bueno, porque está hecho una operación del álgebra que se llama el producto escalar. Entonces el producto escalar se define como el vector fuerza por el vector desplazamiento. Por eso en el apunte, fíjense que empieza con justamente definiendo. Están viendo ahora el apunte de teoría, ¿no? Pues no sé si cambié y se... No, profe. Estamos viendo el porqué. No, profe, se está viendo el SAP. Bueno, entonces hay que compartir otra vez. Estamos entonces en la unidad número 2 y si uno, bueno, después de las definiciones básicas, que es lo que estamos viendo ahora, y también de otros temas que están relacionados con los que hemos visto, bueno, todo lo que estamos explicando lo estamos viendo acá sobre el SAP, y entonces acá está el concepto de trabajo. Trabajo, magnitud escalar, es igual al producto del vector fuerza
por el vector desplazamiento. Recién decíamos, el vector fuerza vale 100 y el vector desplazamiento vale 15. Y entonces hicimos nosotros este producto directamente. Bueno, acá nos preocupamos también en lo que hace este curso de, digamos, ser bastante específicos en los conceptos y usar lo que ya sabemos de las otras asignaturas. Entonces, si yo digo el trabajo es fuerza por desplazamiento, a veces como que queda incompleto y queda incompleto y después cuando aparecen ciertos casos, no sé a veces cómo calcularlo, pero si tengo la teoría van a ver que lo van a poder calcular fácilmente. Entonces, ¿cómo defino el trabajo? Bueno, como lo dice la fórmula, trabajo es una magnitud escalar que se forma por el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Y eso entonces, hay un micrófono abierto, dice acá Samuel, no sé si están escuchando ruidos. Hay entonces que, bueno, recordarlo de la física tal cual lo estudiamos. Pero ¿cómo hago con un vector u otro vector y hacer este producto vectorial? Bueno, también lo decía también el álgebra, yo tomo el módulo del vector f, tomo el módulo del vector delta y multiplico por el coseno del ángulo alfa que forman los dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Y eso entonces me permite calcular cuánto vale el trabajo. Entonces vamos a volver acá al SAP y vamos a ver la dirección de los vectores. Entonces el vector U1, ¿qué dirección tiene? Este valor de 15. En el sentido de la fuerza. Claro, en el sentido, en el eje X. Y si yo dibujo la fuerza, me fui acá por... También la fuerza está en el eje X. Entonces, ¿qué ángulo forma el vector fuerza, en este caso, con el vector desplazamiento? 0 grados. 0 grados. Coseno de 0 es 1. Entonces yo tengo que multiplicar módulo de esta fuerza, que vale 100, módulo del vector desplazamiento, que vale 15, por el coseno de 90, que por el coseno de 0, que es 1. Entonces me queda 100 por 15. Entonces ahora sí puedo decir, el trabajo vale 1500 kilonewton milímetros porque estoy haciendo el producto del módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Y entonces ahí sí ya completo la definición de trabajo, que es la que vamos a usar bastante en esta unidad. Así que esto a nivel conceptual también está bueno verlo de esta manera. Pero ahora fíjense, voy a seguir con esta deformación. Voy a cerrar un segundo, que tengo un ruido por acá en la... Un segundito. Bueno, ahí estamos de vuelta, entonces volvemos al SAP. Y ahora entonces voy a considerar este desplazamiento de 15 milímetros, que es de este estado de carga que le he llamado lateral, que puede ser un sismo, pero lo voy a combinar con otras fuerzas.
de otros estados de carga. Fíjense, acá tengo también otras fuerzas que recién le habíamos mostrado, que no es lateral, sino que se llama viento. Y entonces, bueno, tengo estas fuerzas. Entonces voy a combinar estas fuerzas de este estado que es de viento con los desplazamientos del estado que es de sismo. ¿Se puede hacer eso? Primero, como para... Es medio improbable que aparezcan las dos fuerzas, ¿o no? No, después vamos a ver qué hacemos por esta fuerza. Fíjense, si yo tengo 70,71 acá y 70,70, en realidad es la descomposición de una fuerza de 100 acá a 45 grados. Nada más que están puestas como en zapa, hay que poner las componentes, no se puede poner la fuerza inclinada. Pero entonces es una fuerza con sus dos componentes. Pero digo, ¿puedo mezclar fuerzas de un lado con desplazamientos del otro? Y no tendrían que ser producidas por la misma fuerza, ¿o no? Por la fuerza. Claro, Se me van a anular por el ángulo. Bueno, hay una que se va, sí, que se va a anular y que en este caso va a dar trabajo negativo, pero no importa. Pero sí se puede hacer, pero lo debo aclarar. Es decir, en el caso anterior, cuando yo usaba fuerzas del estado de carga sismo... La batería está baja. Por favor, recargue. Con corrimiento de... Ese creo que no es de acá, ¿no? Con el corrimiento de... del mismo estado, eso se llama trabajo efectivo. Es decir, la fuerza provoca en este caso un desplazamiento que se llama corrimiento y entonces cuando yo combino esa fuerza con ese desplazamiento, tengo un trabajo efectivo. Pero ahora cuando combino fuerza de un estado con desplazamientos del otro, el trabajo se puede calcular, pero se llama trabajo virtual. Y ese también es un concepto importante que tenemos en esta unidad. Y justamente, como le decía, el teorema que vamos a usar mucho para el cálculo de desplazamiento es el teorema de los trabajos virtuales. Ya vimos lo que es el concepto de trabajo, ahora estamos viendo lo que es el concepto de trabajo virtual. Cuando uso fuerzas, por ejemplo, de este estado de carga que corresponde a viento, y las combino con corrimientos que son de otro estado, que no son provocados por estas fuerzas. Este corrimiento que yo muestro acá es del estado lateral, es decir, provocada por la fuerza sísmica. Entonces tengo 15, que es por la fuerza sísmica, y estas otras fuerzas que son del viento. Fuerzas del viento, corrimientos del sismo. Lo combino, pero evidentemente es una combinación forzada, digamos, porque estoy combinando de un lado y del otro. Pero bueno, es un trabajo virtual que a nosotros vamos a ver que nos va a ser útil, nos va a servir. Entonces, este es el concepto de trabajo virtual, importante porque lo vamos a usar mucho en el desarrollo de esta unidad y es un tema importante aquí. Entonces, trabajo virtual. Es un trabajo que, digamos, lo armo yo en el sentido de que me conviene sacar fuerzas de un lado y de desplazamientos del otro para poder calcular el trabajo. Así que este es otro concepto importante. Y fíjense, si yo quiero calcular ahora cuál es el trabajo que me produce esta fuerza con el corrimiento acá de 15. ¿Cuánto da el trabajo? Esta fuerza de 70 vertical con este corrimiento de 15. Fíjense, si aplico la fórmula sería... 0, profe. Claro, da 0. 90. Da 70 por 15 por el coseno del ángulo que forman, que es 90, y el coseno da 0. Entonces fíjense cómo la teoría me ayuda a calcular. Y esto, bueno, me va a dar negativo. Otra vez es 14 por 70 por el coseno, pero acá el ángulo va a ser 180, me va a dar menos 1, un trabajo negativo de menos, bueno, 70 por 15. Pero entonces puedo calcular trabajo mezclando fuerzas de un sistema y desplazamientos del otro.
pero a ese trabajo le tengo que llamar virtual. Y yo puedo elegir fuerzas de cualquier sistema con corrimientos de cualquier otro sistema si estoy en lo que se llama el trabajo virtual. En cuanto a desplazamiento, destacamos entonces que los desplazamientos son U1, U2 y U3, que son los denominados corrimientos, los desplazamientos en la dirección del eje X, del eje Y y del eje Z, y los otros R1 y R2 y R3, que son giros. Giros y corrimientos, ambos se denominan desplazamientos y son los que vamos a calcular en esta unidad. Así que no sé si hay alguna consulta hasta ahora. Sí, profe, yo tengo una. ¿Cuál sería la ventaja de mezclar fuerzas con desplazamientos provocados por otras fuerzas? Eso es lo que no entiendo. Bueno, digamos que hay gente que estudió antes que nosotros este tema y vio la ventaja para poder calcular desplazamiento, como vamos a ver al final de la clase. O sea, esta mezcla que ahora no tiene sentido, porque para qué voy a mezclar, claro, con qué uso. Bueno, lo vamos a ver justamente al final de la clase con este teorema que es que usamos mucho para el cálculo de desplazamientos. Así que bueno, la idea es seguir esto también para ver después básicamente la aplicación y con todo esto cómo calculo yo el desplazamiento en un extremo de una viga, que es el ejemplo que vamos a plantear después con la solución del teorema. Bien, perfecto, profe. Gracias. Entonces, tenemos el concepto de trabajo, producto escalar de vector fuerza por vector desplazamiento o módulo de fuerza, módulo de desplazamiento por coseno del ángulo que forman. Tenemos el concepto de desplazamiento tanto en su denominación de corrimientos como de giros. Y tenemos también este concepto de trabajo virtual cuando las fuerzas son de un lado y los desplazamientos del otro. O trabajo efectivo cuando las fuerzas y los desplazamientos están relacionadas. Si las fuerzas que estoy considerando son las que provocan un determinado desplazamiento, bueno, ese trabajo es efectivo. Así que bueno, estos son los conceptos básicos al que le agregamos ahora el concepto de energía. Energía también han visto en resistencia de material. Bueno, no sé, en estabilidad ven algo de energía. Sí, profe, sí vimos. ¿Y en qué lo usaron la energía? Para analizar el impacto. Ah, bueno, ahí claro, la energía que se tiene que absorber una estructura cuando algo choca contra ella. Nosotros vamos a considerar ahora energía dentro del campo elástico y también hay algunos teoremas que están basados en energía para el cálculo de desplazamiento. Por eso es que también ampliamos este tema. Bueno, el trabajo es una forma de energía, pero vamos a hablar de energía de formación, es decir, cuando yo a una viga le empiezo a aplicar una carga, bueno, esto es una energía de formación. Básicamente, por ejemplo, la fuerza que está haciendo mi dedo y el corrimiento que le provoca, acá hay pero ahora ya visto de toda la estructura, no para este punto, yo podría calcular el trabajo de mi dedo respecto del corrimiento que le provoca la regla. Pero ahora si analizo toda la estructura, yo puedo ver cuál es la energía de deformación que queda almacenada en esta estructura, al provocarle yo la fuerza con este dedo. Y entonces tengo una energía de deformación que está acumulada acá en esta viga. Si estoy en campo elástico, esa energía de deformación es devuelta y la estructura vuelve a su posición original. Bueno, si lo saco del campo elástico, ahí no, porque queda en campo plástico, etcétera, y no va a volver. O lo mismo pasa con un resorte. Bueno, cuando uno comprime un resorte, tiene una energía de deformación y cuando bueno, le saca la fuerza de los extremos del resorte, el resorte vuelve a su posición original si está en campo elástico. Entonces también vamos a trabajar con la energía de deformación, que bueno, es la energía
externa, digamos, que cuando yo le estoy aplicando una fuerza a una estructura o la deforma, una acción y deforma la estructura, y esa energía que queda acumulada en la estructura como energía de deformación, y siempre en el campo elástico, que es la hipótesis que hemos planteado en esta estructura. Sí. Eso también se le llamaba tenacidad, ¿puede ser? ¿Cómo? Tenacidad, la capacidad de absorber y disipar. Claro, eso tiene que ver, sí, la estructura, por ejemplo, no es lo mismo que esta regla sea de plástico que sea de vidrio. Si es de vidrio, la capacidad que tiene de absorber es mucho más pequeña, porque se va a fracturar antes. Si es de un acero de alta ductilidad, entonces la propiedad del material va a hacer que tenga mayor o menor capacidad también de absorber energía. Ahí está, ahí me quedó claro. Pero nosotros, digamos, ese concepto de energía también lo vamos a usar porque hay métodos, hay gente que estudió y dice, bueno, también si consideramos la energía, se puede calcular desplazamiento. Pero me parece bueno esto de los conceptos para poder llevar y, digamos, visualizar esto que si no aparecen un montón de fórmulas y conceptos que después parece que no, como que no están relacionados con la realidad. Y esto de energía lo podemos también ver como en un sistema bastante simple también, que es el del tema de los... no sé, ahí ustedes ven el YouTube. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Entonces lo vamos a ver en un reloj para ver esto de cuál es la energía externa y cuál es la energía de formación. Bueno, un reloj a cuerda, que no sé si ustedes lo habrán visto, pero... Un reloj mecánico, ¿no es cierto? ¿El sonido se escucha? Ah, bueno, pero no hay audio, así que no hay problema. Sí se escucha igual, profe. Ah, bueno. Entonces, fíjense, este mecanismo, que es un reloj, necesita, para funcionar, es decir, para que básicamente las agujas se tienen que mover, necesita energía. Entonces, yo le tengo que dar energía, es una energía, una acción externa, a través de la cuerda. Entonces, la cuerda, que enseguida la vamos a ver, es un sistema mecánico, un resorte, en vez de ser un resorte axial, un resorte helicoidal, y entonces el resorte almacena energía. Hay una energía de formación que está almacenada en la cuerda y que, bueno, se va a liberar, nada más que no es como yo recién tenía en la vía que le sacaba el dedo y volvía la forma original. Acá también, si yo el resorte no tiene ningún sistema de control de liberación de energía, el resorte helicoidal volvería a la forma original rápidamente y bueno, no me sirve para los efectos del reloj. Bueno, está mencionando las partes de todo este sistema, pero necesita energía para funcionar. Y ahí, bueno, ahí está este es un resorte helicoidal, o sea, un resorte que forma el hélice, pero cumple la misma función que cumple el resorte, el otro resorte, como el que tiene un auto, una bici, una moto. Yo lo comprimo y ahí almacena energía. En este caso, bueno, con la cuerda lo que hago que toda esta, las hélices de esta parte se enrollen acá y entonces sería el efecto igual que cuando comprimo un resorte. Entonces con la cuerda ahí almaceno energía, le aplico energía externa y acá se almacena la energía interna en ese resorte helicoidal. Es decir, cuando ya a una estructura le aplico fuerza, el símil sería esto, la estructura internamente almacena energía. Bueno, después tiene un sistema de transmisión de cómo la energía se va liberando, pero bueno, acá después lo que veíamos, claro, si esto no tuviese ningún sistema que libere en forma
limitada la energía, se desenrollaría, digamos, el helicoide y se perdería, bueno, la energía vuelve inmediatamente y no con el fin que nosotros necesitamos en el reloj, que vaya poco a poco para que las agujas se vayan moviendo de acuerdo a la hora que tienen que dar. Entonces, bueno, ahí hay un sistema de liberación controlada de energía. Pero bueno, la idea era demostrar acá que yo tengo un sistema, una acción externa que me permite almacenar energía, y esa energía se puede liberar después, en este caso una energía también de deformación, se puede liberar, y en el caso del reloj, bueno, sirve para que las agujas se muevan. Y nosotros, bueno, también vamos a usar este concepto de energía en las estructuras para calcular trabajo. Así que, bueno, estos son los conceptos que vamos a considerar en esta unidad. El concepto de trabajo, que ya lo han visto en la física, el concepto de energía, la vinculación de fuerzas con desplazamientos, y bueno, con la idea de calcular desplazamientos. Así que esos son los conceptos, digamos, iniciales de esta unidad, para después empezar a ver los teoremas que nos van a permitir finalmente calcular los desplazamientos. Así que bueno, ahora volvemos al apunte. No vamos a hacer una explicación del apunte, porque en los que están en los otros audios también. Y lo que vamos a hacer entonces es ir viendo algunos puntos fundamentales, bueno, que hacen a esto de conceptos o ya de aplicaciones. Entonces, bueno, habíamos calculado trabajo como una fuerza por un desplazamiento. También lo mismo lo podemos llevar cuando trabajamos con momentos. Si en vez de tener fuerza tengo momento, bueno, en vez de trabajar con un corrimiento voy a trabajar con un giro, en este caso denominado con tita. Entonces también puedo otra vez tener un trabajo producido por momentos. Bueno, hay algunas definiciones de trabajo, eso lo vamos a considerar. Y después también tenemos el trabajo efectivo, que lo habíamos mencionado, cuando el vector fuerza y el vector desplazamiento son, digamos, del mismo sistema, es decir, lo que veíamos recién en el caso del estado de carga lateral. Había una fuerza de 100, un corrimiento de 15 que tenía la estructura cuando le aplicaba la fuerza de 100, entonces como el desplazamiento es en esa estructura por ese valor de fuerza, entonces el trabajo es efectivo. ¿Qué es lo que pasa también? Bueno, y esto también es interesante considerarlo cuando yo tengo voy a calcular el trabajo efectivo de una fuerza que está, digamos, provocándole una acción en la estructura. Bueno, esta fuerza no se aplica en forma instantánea, sino que siempre hay un crecimiento de la fuerza de 0 hasta su valor máximo. Entonces, cuando yo quiero calcular el trabajo, o también la energía, que acá está denominado con U, voy a tener que integrar en todo el camino donde estoy aplicando la fuerza. Entonces, bueno, acá lo que aparece es una integración. Entonces, por ejemplo, tenemos una barra sometida a tracción, como el dibujo que tenemos acá. Acá vamos a medir la fuerza F y acá vamos a medir el desplazamiento, alargamiento delta que tiene esta estructura. Y acá en este gráfico nosotros podemos graficar acá en el eje X cuáles son los desplazamientos que va teniendo la estructura y acá la fuerza F que vamos aplicando. Entonces, la fuerza es como en el ensayo de tracción, pero solamente acá lo limitamos al campo elástico, que es donde estamos estudiando este curso. Entonces pensamos en 0 y la estructura empieza a crecer en fuerza. ¿Y cómo va a crecer los desplazamientos? Y en forma lineal. O sea que si la fuerza crece 2 veces, los desplazamientos crecen 2 veces. Si la fuerza crece 3 veces, esto también va a crecer 3 veces. ¿Por qué en forma lineal? Porque el material cumple la ley de Hooke. Sigma igual a E por epsilon. Si lo llevo a fuerza, fuerza igual a R, rigidez por desplazamiento. Entonces, acá yo tengo esta ecuación de la recta que pasa por el origen, que es P por delta
por X, y esto me da el valor de la fuerza en cualquier posición X de desplazamientos. ¿Qué es lo que es P? La máxima fuerza a la que yo voy a llegar. Y delta, el desplazamiento correspondiente. Entonces yo sé en el ensayo, quiero llegar a cada nivel de fuerza y bueno, a ese nivel de desplazamiento, yo puedo saber en cualquier punto cómo es el valor de la fuerza en cualquier punto F para cualquier valor X de desplazamiento. Pero si ahora yo quiero calcular el trabajo, tengo que integrar entre 0 y X, porque la fuerza no es que esta fuerza, apareció una fuerza P instantánea acá y provocó un desplazamiento delta instantáneo. Como pasa en el ensayo, empieza de 0 hasta los valores que sea. Entonces tengo que integrar entre 0 y X, o sea, entre el valor 0 de corrimiento hasta el valor máximo de corrimiento. Y entonces integro. Bueno, si tengo que integrar esta función f a lo largo de X, como sabemos la integración es el área debajo de la curva, más allá que haga la fórmula. Yo sé que esto me va a dar la superficie de este triángulo marcado acá, 1/2 de P por A. Entonces, cuando voy a calcular trabajo efectivo, siempre no solamente va a aparecer el vector fuerza y el vector desplazamiento, sino que va a aparecer el 1/2, que tiene que ver con que las fuerzas y los desplazamientos no se originan en forma instantánea, sino que por el proceso de aplicación de las cargas y de cómo surgen los desplazamientos va a haber una historia. Y bueno, esa historia hace que aparezca este 1/2. Una primera ventaja del trabajo virtual, no va a aparecer el 1/2, porque cuando yo mezclaba las fuerzas del sistema sometido a viento con las fuerzas en el sistema sometido a sismo, bueno, la fuerza del viento la considero ya con su aplicación total. Y el corrimiento también, no veo cómo fue creciendo el corrimiento a medida que la carga lateral llegaba al valor 100. Entonces, bueno, tengo, este 1/2 no va a aparecer cuando hago los trabajos virtuales, pero sí aparece cuando hago estos trabajos efectivos, es decir, cuando la fuerza y los desplazamientos están relacionados. Bueno, lo mismo con la parte de momentos, pasa lo mismo. Y entonces yo acá puedo definir cuál es el trabajo externo efectivo de varias fuerzas o de todas las acciones, de fuerzas y momentos. Y entonces aparece esto que se llama ley de ecuación de Clapeyron, que es el trabajo efectivo de varias acciones de dirección constante, cualquiera sea, bueno, el orden y su ley de aplicación, es igual a la semisuma del producto de cada acción por el desplazamiento correspondiente. Entonces, si tengo en una estructura, quiero calcular este trabajo externo, sumaré todas las fuerzas por los corrimientos en la dirección correspondiente, o sea, para que si no tengo que aplicar el coseno, y todos los momentos por los giros, pero le tengo que aplicar en 1/2, porque si es trabajo efectivo quiere decir que las fuerzas P y los momentos M han ido creciendo de 0 a este valor, junto con los desplazamientos y giros, con los corrimientos y giros, que también han ido creciendo de esa manera. Entonces, este es el trabajo externo cuando el trabajo es efectivo. Y bueno, y así como calculamos el trabajo interno, el trabajo externo, también calculamos el trabajo interno, este que decíamos de formación. Entonces, cuando yo tengo la viga y la deformo, también hay una flexión, bueno, hay un corte, podría haber un axial si esta fuerza es inclinada, y bueno, también podría haber una torsión. Entonces, las fuerzas externas provocan distintos esfuerzos internos y también yo calculo el trabajo que producen los esfuerzos internos. Entonces, siempre también va a aparecer el 1/2, porque si estoy en trabajo efectivo, ese momento también va creciendo a medida que yo voy aplicando la fuerza, crece el momento flector, o crece el esfuerzo de corte, o crece el axial, o crece el momento torsor. Entonces aparece este 1/2 que veíamos recién cuando hacíamos la integración de por qué surgía. ¿Y cómo se obtiene el trabajo interno? Y bueno, de la misma manera tengo que colocar una acción y una deformación. Vamos con el momento flector. ¿Cuál es la acción? M. ¿Cuál es la deformación diferencial de tita?
Acá trabajo a nivel diferencial y después lo integro. Entonces, M por diferencial de tita. ¿Y se acuerdan en resistencia de materiales cuánto valía el diferencial de tita? En flexión. No sé si alguno ya rindió, sé que han ocupado bastante tiempo en resistencia. Si no lo recordamos acá, no hay problema. El diferencial de tita vale M sobre EJ. J es el módulo de inercia. ¿Le suena esa fórmula? Diferencial de tita igual a M sobre EJ. Sí, sí. Sí. ¿Era el Entonces, primer teorema de Moore, profe? ¿O no? Claro, también. Entonces, pero digamos, la teoría de flexión se basa en que el diferencial de tita es M sobre EJ. Entonces, acción tengo M. El giro, en este caso, diferencial de tita, vale M sobre EJ por diferencial de S. Entonces yo multiplico M por M sobre EJ por diferencial de S, y bueno, me queda M cuadrado sobre EJ. Y así, y bueno, tengo que integrar, por supuesto, así surge el trabajo interno, pero con el mismo criterio. Hay una acción, hay un desplazamiento, y lo multiplico. Vamos al axial. Acción es el esfuerzo axial, N. Desplazamiento es el diferencial de psi. El diferencial de psi, ¿cómo se obtiene? N sobre EF por diferencial de S. También de la teoría de resistencia de materiales. Entonces multiplico la acción N por, en este caso, corrimiento, N sobre EF por diferencial de S, y me da esto. Bueno, en corte también. El corte sería una acción Q por el corrimiento, que es el delta eta. El delta eta es Q sobre GF por diferencial de S. Este, acuérdense, es el módulo de elasticidad longitudinal. G es el módulo de elasticidad transversal. J en este caso está denominando el momento de inercia, F al área. Fíjense, cuando aparece el axial aparece el E y el F. Cuando aparece Q, como es de corte, aparece G, pero también aparece F. Y bueno, nos queda el momento torsor, que también, fíjense, aparece E, como en el caso del momento flector, pero en vez de aparecer el J, aparece el J de torsión, bueno, porque estamos en otro fenómeno. Bueno, en el caso del momento torsor también es lo mismo. Es momento torsor por diferencial de, bueno, no me acuerdo, de phi, pongámosle. ¿Y cuánto vale en torsor ese diferencial de phi? Momento torsor sobre EJT por diferencial de S. Entonces hago el producto y me queda momento torsor al cuadrado. Entonces, bueno, con lo que ya sabemos de resistencia de materiales, de las deformaciones específicas, lo multiplico por las acciones correspondientes a flexión, axial, corte y torsor, y obtengo esta fórmula del trabajo efectivo, pero ahora de las acciones interiores. Y el 1 medio, por esto que decíamos, que cuando es efectivo es un crecimiento de las cargas, y entonces, bueno, cuando uno calcula la integral, cuando uno calcula toda la historia de desplazamiento, aparece el 1 medio. Y bueno, esto también está por el principio de conservación de la energía, primero los teoremas de la termodinámica, que también lo han estudiado en física. Bueno, el trabajo externo es igual al trabajo interno y es igual a la energía de formación. En el campo elástico, entonces, como decíamos, si yo aplico un trabajo externo, hay una deformación, un trabajo interno de formación que está almacenado acá, y es igual, por eso la estructura después vuelve en campo elástico siempre a la misma posición. Y todo esto es una energía, que es como la cuerda que veíamos recién del reloj, es una energía de deformación. Y entonces acá, todo lo que habíamos calculado recién como trabajo externo, podemos ver que por el primer principio de la termodinámica va a ser igual al trabajo interno de formación. Bueno, esto es un teorema que no lo vamos a aplicar específicamente, pero bueno, nos introduce y después vamos a poder diferenciar cuando trabajemos con trabajos virtuales en la fórmula que lleguemos, que es parecida a esta, en el teorema de los trabajos virtuales, que es el que vamos a usar para desplazamiento. Bueno, el concepto de trabajo virtual, ya lo vimos, eso lo vamos a pasar. Y yo les decía, vamos a ver el teorema de los trabajos virtuales, pero el teorema de los trabajos virtuales usa, bueno, lo que acá está llamado como principio de los trabajos
virtuales. En realidad, bueno, en principio es como una denominación para hacerlo distinto, pero es también un teorema. Así que primero vemos en lo principal cuál es el principio de los trabajos virtuales, porque después hay que usarlo en la demostración del teorema de los trabajos virtuales. Bueno, lo que consideramos acá, que sería como la hipótesis de este teorema, es que se aplica a estructuras rígidas. Bueno, ¿ustedes conocen estructuras rígidas? Que no se deformen serían. O de acuerdo a la... Sí. En teoría, pero en realidad sí se deforman. Claro, la estructura sí se deforma. Y podríamos decir, la ley de Hooke, al decir que sigma es igual a E por epsilon, si hay un sigma va a tener que haber un epsilon. No podría haber un sigma sin haber un epsilon. O sea que siempre que hay tensión va a haber una deformación. Los cuerpos infinitamente rígidos no existen. Pero bueno, nos sirve en el tema teórico porque bueno, después no es útil para el otro teorema. Entonces, lo que llamamos principio de los trabajos virtuales, es para estructuras rígidas. Estructuras rígidas es que le apliquemos lo que le apliquemos, tienen cero deformación. No existen, son ideales, pero nos sirve para nuestro teorema. Y bueno, lo otro que vamos a hacer es vamos a considerar trabajos virtuales, que ya vamos a ver ahora cómo los consideramos. Y entonces, bueno, tenemos esta chapa que está sometida a estas fuerzas P sub 1, P sub 2, P sub I, P sub N, a una serie de fuerzas aplicadas en cualquier dirección. Entonces dice una chapa rígida, esa es la condición, sobre la cual actúa un sistema de fuerzas en equilibrio. Y en esta es la condición de la fuerza, ¿no? Está en equilibrio. Bueno, y lo que le hacemos a la chapa es provocarle una traslación delta. Pero esta traslación delta no es provocada por las fuerzas P. Y entonces vamos a hacer trabajo virtual. Porque vamos a usar las fuerzas que están en equilibrio y que actúan en esta chapa rígida con este desplazamiento que nosotros vamos a provocar aparte. Sería como considerar el estado lateral y el estado sismo que veíamos en SAP. Pero bueno, vamos a mezclar estas dos magnitudes, fuerzas de un sistema, desplazamientos del otro. Las fuerzas son las que estamos viendo acá, P sub 1, P sub 2, P sub I, P sub N. El corrimiento que le vamos a aplicar es este corrimiento delta. Y acá viene, si la chapa es rígida, todo se mueve en delta. Porque, bueno, justamente tiene la condición de que es una estructura rígida. Nosotros en la unidad número 6 vamos a volver a usar esto cuando hagamos distribución de fuerza sísmica en un edificio y allí vamos a considerar diafragmas rígidos. ¿Qué es lo que es el diafragma? El techo, o si un edificio de varios niveles, las losas. Vamos a considerar que las losas son rígidas. Entonces se va a producir esto mismo. Dado un sismo, todos los puntos de la losa se van a mover igual. ¿Y qué pasa si no tenemos un diafragma rígido, flexible o semirrígido? Bueno, no lo vamos a estudiar en este curso. Pero el concepto y también la losa no es exactamente rígida, pero bueno, es una hipótesis simplificativa que se hace para poder resolver lo que tengamos que resolver en la unidad número 6. Pero en este caso tenemos fuerzas en equilibrio, P sub I, y aparte por otras acciones le provocamos un desplazamiento delta. Todos se van a mover delta porque, por supuesto, se mueven delta en la dirección que yo le provoco el desplazamiento. Porque la chapa es rígida. Y voy a calcular trabajo. Entonces, fíjense, la fuerza y el desplazamiento tienen sentido distinto en todos los casos. Entonces, como no voy a calcular trabajo P sub I por delta, tiene que ser P sub I por delta por el coseno del ángulo que forma la dirección de P con la dirección de delta.
Bueno, si hacen esa pequeña deducción van a ver que es lo mismo que decir calcular P por la proyección en la dirección de la recta de acción de P del vector delta. Si yo proyecto el vector delta sobre la recta de acción de P, es decir, si acá formo un ángulo de 90 grados, este delta I multiplicado por este P sub I es el que me da el trabajo vector P sub I, vector delta por el coseno del ángulo que forma. Ingeniero, Sí, disculpe, no alcancé a escuchar al principio cuando dijo ese desplazamiento delta no es el provocado por el sistema de fuerzas que aparece en el dibujo, ¿no es cierto? no, es Un otro sistema que no sistema. está visible en el dibujo. Claro, es un sistema que no está dibujado. Bien, Por eso el trabajo va a ser virtual, porque estos delta claro, no son provocados por estos P. claro, Pero voy a mezclar. Como es virtual, puedo mezclar cualquier cosa que me sirva. perfecto, gracias. Y bueno, y esto como decíamos, no voy a poder hacer P sub I por delta, sino P sub I por delta por el coseno de este ángulo, o sea, P sub I por delta I. Bueno, y ahora calculamos el trabajo de cada fuerza, como decíamos, P sub I por este delta I, o lo que sería P sub I por delta por el coseno, bueno, el delta por el coseno le da el delta I, bueno, lo vemos el delta I es este que está acá, este segmento acá, que es la proyección del vector delta, este que está acá, sobre la recta de acción de P. Bueno, tengo T sub I, P sub I por delta. Bueno, pero yo tengo varias fuerzas, entonces en cada fuerza hago lo mismo. P sub N por, bueno, va a ser el delta proyectado acá, el delta N. Perdón, acá está proyectado el delta N. Esta es la dirección, este es el delta, proyecto P sub N por delta N. En este caso, P sub 1, tengo el delta acá, proyecto en la recta de acción, me da delta 1. Entonces, P sub 1 por delta 1, P sub 2 por delta 2, P sub I por delta I, la última, P sub N por delta N. Hago la suma de todos esos trabajos. Suma de P sub I por delta por coseno de I. Pero todos los deltas son iguales, porque justamente como es un cuerpo rígido, todos los deltas son iguales. Y bueno, si todos los deltas son iguales, lo puedo sacar fuera de la sumatoria. Entonces me queda A por la suma de P sub I por coseno de alfa I. Y bueno, por equilibrio, como el sistema de fuerzas estaba en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en cualquier proyección también tiene que dar 0. Entonces la suma P sub I por coseno de alfa I me da la sumatoria de las fuerzas en esta dirección. Y bueno, la sumatoria de la fuerza en cualquier dirección, si el cuerpo está en equilibrio, debe dar 0. Por lo tanto, T es igual a delta por 0, T es igual a 0. Y acá, bueno, lo mismo está acá con el caso momento, véanlo, lo mismo. Y entonces acá llego a la tesis. El trabajo virtual. ¿Por qué virtual? Porque está las fuerzas P de un sistema y el delta ocasionado por otro sistema. Producido por un sistema de acciones en equilibrio, las P sub I estaban en equilibrio, que actúan en un cuerpo rígido, en un desplazamiento compatible con los vínculos del cuerpo, es decir, le he aplicado este delta siempre y cuando se pueda mover en esta dirección, es igual a 0. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, porque lo voy a usar en la deducción del trabajo de el TTV, el teorema de los trabajos virtuales. Entonces, principio de los trabajos virtuales, considera cuerpos rígidos, considera fuerzas en equilibrios, y lo único que hacemos es, de este sistema de fuerza hay aparte otro que provoca un desplazamiento delta. Todos los delta van a ser iguales en cualquier punto de la estructura porque la chapa es rígida. Bueno, si yo saco trabajo, es simplemente P sub I por los delta I, porque esto es por la proyección de los deltas sobre esto. Bueno, la suma de todos los trabajos me da esto que tengo acá, como la suma de los trabajos, porque los sistemas, la fuerza está en equilibrio, me da 0, yo sé que el trabajo virtual en los sistemas rígidos da 0. Y eso me va a servir ahora para el último teorema que vamos a ver hoy, porque tenemos 2 semanas para ver esta unidad. El teorema de los trabajos virtuales, fíjense, de Bernoulli del año 1707, siglo XVIII, o sea, no estamos viendo nada nuevo. Pero como decíamos, en este curso todo lo que vemos son métodos que han sido creados muchos siglos antes, cuando bueno, no habían computadores y había que hacer cosas a mano
pero son herramientas que nos sirven ahora para estudiar. Después no vamos a calcular desplazamiento con estos métodos, sino con, como veíamos recién, con SAP. Pero bueno, el proceso de estudios nos sirve mantener estos métodos tan antiguos. Entonces vamos, ya vimos el principio, ahora vamos al teorema de los trabajos virtuales. Es decir, vamos a usar trabajos y vamos a seguir en el campo virtual. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Bueno, una viga bien potrada, en este caso de eje curvo, donde actúan fuerzas P sub I y bueno, MI, en distintas posiciones. Recordamos las acciones externas, las P sub I tienen que actuar en un punto de la estructura, y los MI, los momentos, actúan en una sección, no actúan en un punto, sino en una sección, determinada sección transversal. Y es más, cuando los cargamos en SAP, fíjense que les pide, bueno, justamente respecto de qué eje van a aplicar, eso porque lo está aplicando en una sección específica. Entonces, bueno, esta estructura sometida a estas fuerzas P sub I y MI, que pueden ser varias, está en equilibrio, como en el caso de recién. Y viene una acción exterior, como en el caso de recién, que provoca desplazamientos. Antes le llamamos desplazamientos delta, bueno, ahora la estructura va a pasar de este eje continuo a este eje de trazo, igual que recién. ¿Cuál es la diferencia respecto del caso anterior? Que ahora la estructura es deformable. No se mueve con desplazamientos, con movimientos rígidos, sino que se deforma. Y vemos la diferencia entre la línea llena respecto a la línea de trazo, porque ahí la estructura está deformada. Bueno, esa es la condición con la que vamos a trabajar en este caso. La misma situación de recién, pero con la diferencia que ahora la estructura es deformable. Pero hay un sistema de acciones en equilibrio y hay otra acción exterior que provoca desplazamientos. Y vamos a mezclar los desplazamientos que provoca esta acción con esta otra acción. Y después vamos a ver al final que eso nos va a permitir calcular desplazamientos, ya sea corrimientos o giros. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? El famoso trabajar el divide and conquer, o sea, divide y reinarás. Vamos a trabajar con elementos finitos más chicos. Entonces, en vez de trabajar con toda la viga, vamos a dividirla en distintos elementos de longitud delta S y vamos a trabajar con un elemento en particular. Y después vamos a hacer la suma para todos los elementos. Pero conviene hacer el análisis para un elemento finito, o sea, esto no es un elemento diferencial, por eso dice delta S. Es lo mismo que en SAP cuando dividimos la estructura en distintos elementos y no es un elemento continuo. Entonces, esto recién no lo hacíamos en el principio, en el teorema sí. Dividimos la estructura en distintos segmentos de longitud delta S. Bueno, y acá está un gráfico fundamental que nos sirve para el teorema, que es este que está aquí. Entonces, este rectángulo que está en azul es la posición de la estructura, de un segmento de la estructura, cuando está sometida a las fuerzas P sub I, MI, bueno, las otras que correspondan, y está en equilibrio. Ese es el segmento azul. Y este segmento que está acá deformado, en línea negra, es este segmento de la estructura que se deformó por otra acción externa. Entonces, tengo el segmento azul y el segmento que está en negro, detrás de este segmento que estaban en verde. Segmento azul, segmento en verde. Sobre el segmento azul, bueno, está la estructura con el sistema de cargas originales, P sub I y MI. P sub I actúa vamos a decir, en el centro de gravedad de este segmento. Este momento MI actúa en esta sección transversal. Y si vemos los esfuerzos internos, bueno, tendré los esfuerzos internos de flexión, corte y axial, lo mismo que acá. No aparece el torsor porque estamos trabajando todavía en forma espacial. Pero por la acción externa, como decíamos, llega y tenemos
tenemos la forma que está acá debajo del rectángulo en verde, que es la forma deformada que tiene el segmento una vez que actuó la acción externa. ¿Por qué los M, los P y acá los esfuerzos internos tienen esta raya encima? Y bueno, es para definir que lo que tiene raya es del sistema original, que eran fuerzas en equilibrio. Y lo que no tiene raya es lo que corresponde a, en este caso, los desplazamientos que vamos a considerar para la estructura que se deformó por esta acción externa que no pertenece al sistema P rayas. Esa es la diferencia. Entonces, este punto, este centro de gravedad G, ¿a dónde pasó cuando en el sistema, en esta estructura actuó el sistema exterior? Y bueno, pasó al punto G segunda. Entonces hubo un desplazamiento desde G segunda. Ese es el desplazamiento. Y entonces ahora nosotros vamos a ir considerando las fuerzas P sub I del sistema original, las P raya o M raya, con los desplazamientos que tiene la estructura cuando aparece la acción exterior. Porque estamos haciendo un trabajo virtual. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Creo que no, profe. Va muy bien, profe. Bueno. Pero bueno, yo tengo que pasar de este rectángulo azul a este que tiene una forma deformada, bueno, más complicada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el problema. Seguimos aplicando el divide and conquer. Lo vamos a dividir en un problema de movimiento rígido y un movimiento deformable. ¿Por qué? Porque la división me hace poder resolver cada parte en forma simplificada, más fácil, y entonces puedo hacer, digamos, más sencilla la demostración final. Entonces, para pasar del rectángulo azul al rectángulo, a esta forma deformada en negro, divido el movimiento en dos partes. ¿Cuál es el movimiento rígido? Cuando el rectángulo azul se traslada al rectángulo verde. ¿Por qué es rígido? Porque se pasa de una posición a otra pero sin deformarse. Eso no es verdad, pero bueno, lo divido. Y después, ¿qué hago? Y bueno, desde esta posición verde la llevo a la posición final. El resultado final es el mismo, pero el camino para pasar primero al movimiento rígido me permite, bueno, aplicar el principio que veíamos recién, porque estaba referido a movimiento rígido, y entonces hacer algunas simplificaciones en el cálculo. Entonces las fuerzas siguen siendo la misma, nada más que ahora el movimiento rígido, el desplazamiento va del punto G al punto G'. ¿Qué es el punto G'? El centro de gravedad de donde está el rectángulo en movimiento rígido. ¿Y qué es lo que es G segunda? El centro de gravedad de este segmento de viga una vez que está deformado en su posición final. Entonces, si considero el movimiento rígido, el desplazamiento que tengo es desde G a G'. ¿Y cómo voy a calcular el trabajo? Trabajo virtual. ¿Por qué virtual? Porque P sub I es del sistema original y el delta es de la acción externa que vino después. Estos delta no son provocados por estas P, por eso el trabajo es virtual. Es muy simple. Mezclo de dos cosas, pero sigo aplicando trabajo. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? P sub I por delta I. O sea, el vector P sub I por este vector delta I. ¿Pero qué me dice la fórmula? Debo hacer P sub I módulo delta I módulo coseno del ángulo que forman. Si hago la deducción, que es muy simple, el delta I por el coseno de este ángulo me da eta I. ¿Qué es lo que es eta I? La proyección del vector desplazamiento delta I sobre la recta de acción de P sub I. Entonces, trazo esta recta de acción, este vector lo proyecto acá, y ahí tengo el eta I. Entonces ya el trabajo de esta fuerza va a ser PI por delta I. En vez de decir módulo de P sub I por el módulo delta I por el coseno del ángulo que forman, si ya sé esta deducción, digo P sub I
por eta i. Calculo la fuerza con su desplazamiento en la misma dirección y ya está, me simplifico el problema. Vamos, bueno, ahí está esta gráfica para recordar lo que estamos diciendo. Vamos ahora con el momento. El momento actúa en esta sección. Vamos al cuerpo rígido. Esta sección pasó de la sección transversal que pasaba por G a la sección transversal que pasa por G'. G' es el centro de gravedad del rectángulo que se movió en movimiento rígido. En la realidad no hay, pero como decíamos, he hecho una división del movimiento total en dos. ¿Cuál es el ángulo de giro? Y bueno, veo esta sección, veo cuánto giró. El trabajo va a ser MI raya por tita. MI raya es del sistema original, el tita es de la acción externa que vino después. El trabajo también sigue siendo virtual. Y bueno, esta es digamos, fórmulas, los gráficos fundamentales que se usan en el teorema. Después les dejo a ustedes, así alcanzamos a ver también la aplicación, que vean esta demostración, es muy sencilla. Siempre referida entonces a un elemento de longitud delta S. Hago entonces acá movimiento rígido, movimiento elástico que recién estábamos considerando. Considero acá el principio de los trabajos virtuales. Entonces acá está la demostración de por qué era necesario considerar este principio que era ideal porque se refería a cuerpos rígidos. Bueno, lo ideal lo pude adaptar a este caso y me resulta más fácil ahora aplicarlo y entonces empezar a eliminar términos de estas incógnitas que tengo. Bueno, se van haciendo algunas relaciones, se sientan en un minuto y lo van a poder ir viendo ustedes sin problemas. Y bueno, una vez que se extiende a todos los elementos, se extiende como ya haciendo la sumatoria de todo lo que me pasó en un elemento. Y bueno, básicamente llego a la tesis de este trabajo, de este teorema de los trabajos virtuales. En una estructura que se halla en equilibrio, igual que al principio, bajo la solicitación de un sistema de acciones ficticias, igual que, bueno, el principio también era parecido, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores en movimiento rígido T es igual al trabajo de las fuerzas interiores en la deformación elástica. ¿Por qué menciona el trabajo de las fuerzas exteriores en movimiento rígido? Lo vemos acá también en el gráfico. Cuando yo voy a calcular este trabajo de P sub I por eta I, lo hago primero en el movimiento rígido, es decir, desde este rectángulo acá a este otro rectángulo en línea de trazos. Entonces hago eta I proyectado, P sub I por eta I. Este es el trabajo en movimiento rígido. Pero después el problema no terminaba acá, porque el rectángulo de trazo después pasa a esta forma curva. Entonces también tengo que calcular ahora el trabajo del último tramo, de cuando yo paso de G' a G segunda. Bueno, hacemos lo mismo. ¿Cuál es el desplazamiento? G' a G segunda. Evidentemente es mucho más chico que esto. No importa. ¿Cuál es la recta de acción de P? La misma que está acá. Entonces ahora proyecto este desplazamiento GG' sobre la recta de acción de P. ¿Y qué va a pasar? Que este P sub I por este nuevo eta es mucho más pequeño que el eta que yo tuve cuando consideré el movimiento rígido. Entonces, este P sub I por este segundo eta lo puedo despreciar. Entonces, cuando estoy calculando trabajo externo, solamente participa el trabajo en movimiento rígido. Es decir, cuando paso de este rectángulo a este otro rectángulo en línea de trazo. El trabajo externo para pasar del rectángulo de trazos al rectángulo, a la forma deformada en línea llena, ese trabajo es despreciable y lo puedo anular. Por eso el teorema se refiere al trabajo externo en movimiento rígido. El movimiento rígido es de este rectángulo a este rectángulo en línea de trazo. ¿Qué pasa con los giros? Bueno, yo calculé el giro en movimiento rígido de esta sección a esta sección, siendo esta sección la que pasa por G', que es
la sección que corresponde al centro de gravedad del rectángulo de trazo, calculé este delta. MI por delta I. Ahora voy del movimiento rígido, línea de trazo, a la posición final. ¿Cuál es el ángulo? Y bueno, el ángulo es de G' a G segunda. Entonces ahora mido el ángulo, el segundo tita, bueno, es mucho más pequeño que el primero. Entonces el MI por este segundo tita lo puedo despreciar. Y me quedo solamente con MI por este tita, que es el del cuerpo rígido. Por eso el teorema dice: el trabajo virtual de las fuerzas exteriores en movimiento rígido TE, el trabajo virtual en movimiento rígido TE es P sub I por eta I, no considero este otro cuando paso G' a G segunda, MI por tita I, no considero MI por este ángulo de G' a G segunda porque es muy pequeño. Ese es el trabajo externo de el movimiento rígido. Bueno, y ahí dice que es igual al trabajo de las fuerzas interiores en la deformación elástica. Y bueno, esa es la tesis del REM. Hasta ahora hemos calculado trabajo externo, trabajo interno, como recién lo veíamos, pero decimos, bueno, pero ¿y esto en qué nos sirve para calcular corrimientos o giros? Bueno, ahora lo vamos a expresar. Bueno, acá hay una síntesis. Si un cuerpo es deformable, está en equilibrio, el trabajo virtual de las acciones exteriores del movimiento rígido es igual al trabajo de solicitaciones interiores en la deformación elástica de la estructura. Démosle forma a ese trabajo externo. Bueno, va a ser P sub I por eta I. ¿Por qué no aparece el coseno? Porque justamente eta I es la proyección de delta sobre la dirección de P. ¿Por qué no aparece el 1 medio? Bueno, porque estamos en trabajo virtual. Estos eta no son provocados por estos P, por eso no aparece el 1 medio que veíamos cuando trabajamos con trabajo efectivo. ¿Y por qué la sumatoria? Porque pueden haber varias fuerzas en el sistema original. Con los momentos lo mismo. Acá tengo el trabajo externo. ¿Cómo es el trabajo interno? Como habíamos dicho, momento por diferencial de tita. Pero este diferencial de tita no es provocado por este M del sistema original, es provocado por la acción exterior que vino después. Axial, N de barra del sistema original por la deformación axial que corresponde en el sistema acción externa actual. Bueno, así con corte y así con torsor. Esta es la forma del TTB, que sería parecida a la que habíamos visto con el trabajo efectivo cuando aplicamos el principio de la termodinámica, pero no aparece el 1 medio, y bueno, acá todavía no está multiplicado. Sí, no puedo multiplicar porque si el diferencial de tita sigue siendo m sobre j, pero no puedo poner m cuadrado porque este m no es el mismo que este otro m que va a aparecer acá. Entonces por eso lo dejamos expresado así. Bueno, y esta es ya una fórmula que va a ser más de aplicación del TTB, donde relaciono trabajo externo con trabajo interno. Bueno, ahora vamos a ver distintas. Yo decía que tenía esta estructura, sometida a una serie de acciones, de fuerzas un momento, que estaba en equilibrio, y yo venía aparte y provocaba una acción externa. Esa acción externa, que pueden ser otras fuerzas, pueden ser variación de temperatura y pueden ser también movimiento en los vínculos, como veíamos en la primera clase con el tema del puente. De ahí de la ruta 40. Entonces ahora tengo que ver cómo aplico el TTB cuando la acción externa son otras acciones, cuando son variación de temperatura, y bueno, en este caso movimiento no vamos a ver, pero después sí en otras unidades. Entonces veamos eso en particular. Bueno, si como acción externa tengo fuerzas y momento, entonces el diferencial de tita, me dice la resistencia de materiales, es m sobre EJ. El diferencial de psi, n sobre EF, y así con el tema de corte y torsión. Acá nos acordamos, aparece el factor psi de forma, que era porque en corte, bueno, aparecía ese factor, como lo han visto en resistencia de materiales, que bueno, que no es 1 cuando la sección es circular, y si no tiene otro valor, pero es lo que está estudiado en resistencia de materiales. Pero ¿por qué no ponemos ahora m cuadrado? Y bueno, porque este m
es de la acción externa y este M del sistema original. Esto es del sistema, digamos que, bueno, está en equilibrio originalmente y esta es la nueva acción que ingresó. Pero esto es una deformación que no es provocada por este momento, sino por otra acción que vino después. Así que bueno, ¿y esto de dónde viene? De la teoría de resistencia a materiales, los pueden repasar si quieren ver bien estos factores. Bueno, ahí están las denominaciones de los módulos, etc. ¿Qué pasa en reticulado? Fíjense en reticulado, no hay momento flector, no hay corte, no hay torsor. ¿Qué nos queda? Esta fórmula nomás. ¿Y cómo le llamamos al N en reticulado, en la unidad número 1? S. Entonces era S y S raya. S y S raya. Y bueno, la integral, ¿qué pasa? Yo acá, estos valores son constantes, entonces la integral va a ser la integral de D sub S, y la integral de D sub S es la longitud de cada barra, entonces me va a quedar simplemente la sumatoria, y la integral aplicada a cada D sub S es la longitud. Entonces sumatoria de los esfuerzos en cada barra, multiplicados por L y F. Muy sencillo acá el cálculo del TTB aplicado para reticulados. Vamos ahora con variación de temperatura. Volvemos a la fórmula acá. Entonces, cuando hay variación de temperatura uniforme, ¿qué le va a pasar a la barra? O se alarga o se acorta. Entonces no va a haber el delta tita, no va a haber el delta eta y no va a haber el delta phi. Simplemente voy a tener el delta psi que corresponde a variación de temperatura. ¿Y ese se acuerdan cuánto vale de acuerdo a la física? ¿Cómo varía ¿Cuánto vale el desplazamiento, el alargamiento por temperatura? Claro. Tiene que ver con el coeficiente, con la longitud inicial. Claro, coeficiente, longitud inicial y variación de temperatura. Claro. Ese coeficiente es una propiedad del material, no es lo mismo lo que se deforma el acero, el hormigón, etc. El delta T, el que nosotros le provocamos, y la longitud, bueno, la propiedad física que tiene también. Bueno, acá está. Entonces es simplemente el delta psi alfa por delta T por delta S. Otra vez, el N es constante. Bueno, el N no puede ser, no puede no necesariamente ser constante, pero el alfa sí es constante porque depende, es lo mismo para cualquier sección del material. El delta T es constante, pues se aplica a toda la barra. Y entonces tengo que integrar entre N y delta S. Entonces la sumatoria de alfa delta T por la integral de N delta S. Esto es acción externa, esto es lo que viene del sistema original. Vamos a variación no uniforme de temperatura. Supongamos que tenemos esta viga y acá hay una temperatura de variación que va a 50 grados y esta a 30 grados. Y bueno, ya sabemos que las fibras, los materiales se deforman proporcional a la temperatura. Mientras más temperatura, más se deforman. En forma lineal, según lo vimos acá. Mayor es la temperatura, mayor es la deformación. Entonces, esta fibra que está sometida a 50 se va a deformar esto. Y esta fibra que está sometida a 30 se va a deformar menos. Entonces, esta sección transversal ahora pasa acá. Entonces, no solamente tengo una variación de la longitud, a que la voy a medir, como estamos trabajando con barras, solamente en el centro, sino que también voy a tener un giro. Entonces, en el TTB voy a tener que considerar esto, porque ahora sí hay giro, y voy a tener que considerar esto, como ya habíamos considerado antes, porque hay un diferencial de psi. Entonces, ¿cómo calculo el diferencial de psi? Y bueno, como estoy trabajando en barra, puedo considerar el promedio de lo que se deformó esto, más lo que se deformó esto, dividido 2. ¿Cuánto se deformó esto? Bueno, lo mismo de recién, alfa por delta T, digamos, interior por delta S. ¿Cuánto se deformó esto? Alfa por delta T exterior por delta S. Bueno, saco factor común el alfa, me queda esto. ¿Cuánto es el ángulo? Bueno, lo saco. Este menos este debido a la altura, eso me da el ángulo, porque como habíamos dicho, la tangente es igual al ángulo porque estamos trabajando en pequeñas deformaciones, aplico la hipótesis. Entonces, este menos este dividido la altura, que es D. ¿Y cuánto vale? Bueno, este, bueno, otra vez lo mismo, ¿no?
está ahí la fórmula. Entonces me queda el TTB cuando tengo variación uniforme de temperatura y la sección es simétrica. Bueno, vean después cuando la sección es no simétrica, que lo pueden ver allí también la demostración, pero es lo mismo que esto. Así que bueno, esta es... Vamos en 10 minutos a ver el ejemplo. Esto es lo que hace a este teorema que hasta ahora decimos, bueno, de todo esto que tiene que ver, cómo lo aplico al cálculo de los desplazamientos. Bueno, hay un ejercicio que lo vamos a considerar, que está también puesto ya en el campus y que ustedes lo van a poder también, bueno, ver en detalle también, pero lo vamos a ver para que podamos ver cómo una aplicación rápida de esto. No sé si le queda algún comentario general o duda. Por ahora no. Después, como siempre, ¿no? Esto es todo un proceso donde uno va, después a medida que va resolviendo ejercicios y va planteando los casos, se va reforzando el estudio y bueno, y eso va a ir ayudando que en 2 semanas podamos tener el mayor conocimiento en esto que, bueno, tampoco es totalmente nuevo, pero bueno, requiere su práctica también. Entonces veamos rápidamente cómo llevamos esto a la práctica, que es lo que nos interesa, porque todo esto está bien, pero bueno, necesitamos aplicarlo. Fíjense, tenemos una viga empotrada acá, libre acá. Apoyo A empotrado, apoyo B libre. Carga 12 kN por metro. Tiene 10 metros de largo, bueno, tiene el módulo, el momento de inercia, está todo definido. Queremos calcular cuál es el corrimiento vertical en el extremo B. Ejercicio clásico también de resistencia de materiales. Pero ahora haciendo el TTB. Entonces tomo la herramienta TTB. ¿Qué me dice el TTB? El trabajo externo, el movimiento rígido, es igual al trabajo interno en la deformación elástica. Pero bueno, todo esto, veamos cómo lo aplicamos. Como la acción externa es una fuerza, entonces ya sabemos que el delta tita vale esto, el delta psi vale esto, el delta et vale esto, bueno, y así en torsión. ¿De dónde lo sabemos? Teoría de resistencia de materiales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en esta viga no hay axial, entonces este término desaparece. No hay torsor, en este término desaparece. La influencia del corte la vamos a despreciar. ¿Y cómo sé que la puedo despreciar? Bueno, no se puede despreciar si esta viga tuviese una altura muy grande respecto de esta luz, o sea, lo que se llaman vigas cortas o vigas cartel, etc. Y si no me creen, hacen el ejercicio con esta influencia y van a ver que no aporta mucho a la solución final. Entonces trabajo con una forma aproximada. En vez de usar el... Sí. ¿Cómo se puede, hay algo escrito, por así decirlo, con qué relación de altura-largo tengo que empezar a considerar el esfuerzo de corte? No hay un valor, digamos, en la práctica lo que se hace es, por ejemplo, un referido a elementos, la misma viga puesta en vertical, digamos. Un tabique, lo mismo la diferencia de un tabique y una columna. ¿Cuál es la diferencia de un tabique? Bueno, que el largo del tabique, o sea, esta dimensión, es cercano a esta altura. En cambio, en la columna no. O sea, una columna puede tener, por ejemplo, esto 40 y esto 3 metros, y eso es una columna. Ahora, si esto tiene 2 metros y esto tiene 3 metros, y bueno, esto ya es casi un tabique, y entonces es un elemento donde sí la influencia del corte va a ser. Pero no hay un valor tan específico, pero si uno lo quiere, lo hace con esta influencia, trabaja un poquito más y ve y decide allí si para su problema influye o no. ¿Cómo lo saco? Bueno, en la solución total de desplazamiento, ¿en qué porcentaje influye esto y en qué porcentaje influye esto?
Si esto es el 98% y esto el 2%, bueno, no tiene sentido para ese tipo de estructura considerarlo. Ok. Pero entonces yo decido de toda esta sumatoria cuál considero. Entonces ya esto es una aproximación, porque en este caso estos eran 0, pero esto sí tenía... Pero bueno, decido aproximar, como tantas cosas que hago en el modelo. Vamos al trabajo externo. ¿Qué quiero calcular yo? ¿Qué me pidieron? Corrimientos. Entonces este término de giros lo anulo porque no me interesa. Quiero calcular nada más que corrimientos. ¿Y cuántos corrimientos quiero calcular? Uno solo. Entonces no pongo la sumatoria. Entonces, de toda esta fórmula del TTB, yo tengo esto acá. ¿Qué es lo que es eta i? El corrimiento que yo quiero calcular acá. ¿Qué es lo que es m raya? El diagrama de momento de la estructura sometida a la acción externa de 12 kN por metro. El E y el J son los datos del problema. ¿Y qué es lo que es M raya y P raya? Bueno, es la misma estructura pero sometida a otras cargas que yo la tengo que crear, pero no es esta carga, es otro sistema. Este es lo que le llamamos el sistema deformante, es la acción que produzca esta deformación y esta deformación. ¿Y cómo creo ese otro sistema? Y bueno, me está diciendo acá, P sub i por eta i, o sea que tengo que crear una carga que esté en la misma dirección de eta i, porque acá no aparece el coseno, o sea que P tiene que estar en la misma dirección. Y entonces tengo que poner una carga en la dirección vertical, que es el corrimiento que quiero darle. ¿Y qué valor le voy a dar a P sub i? Y bueno, le doy el valor 1, porque si le doy el valor 1, directamente la incógnita me queda eta i. Entonces, aplico una carga unitaria en la dirección del corrimiento que yo quiero calcular. Bueno, acá yo lo voy a aplicar hacia abajo, porque sé que el corrimiento va hacia abajo. Y si no sé, bueno, la aplico de cualquier manera. Por ejemplo, si yo la aplicara hacia arriba, el resultado me daría un eta negativo. Si el eta me da negativo, quiere decir que no está en la dirección de la P que yo supuse, sino en la dirección opuesta. Así que tengo el problema resuelto. P igual 1 me queda eta i igual a la sumatoria de la integral de m por m sobre j por diferencial de s. ¿Y qué es lo que es m raya? El correspondiente diagrama de momento de P raya. Entonces viga simplemente apoyada, empotrada y libre, le aplico una carga unitaria dirigida hacia abajo, el diagrama de momento que me da es el m raya. Bueno, ahí está expresado de esta manera. Y ahora entonces, sistemas deformantes. La acción externa de 12 kN por metros. Eso me da este diagrama de, bueno, el diagrama de momento es la parábola, ¿no? El 12x por x sobre 2 por x, eso me da el momento, eso me da cómo es la variación del momento m que va acá. Eso es estática, por eso seguimos aplicando acá la estática. Este es el sistema no deformante, es decir, el sistema que corresponde a P sub i, que yo le puse esta carga. ¿Por qué en esta dirección? Porque tiene que tener la misma dirección de eta, por la fórmula acá, pues no aparece el coseno. ¿Por qué en este sentido? Bueno, en este caso me doy cuenta, pero si no le pongo cualquiera y como decíamos el resultado me va a decir si está bien o está mal. ¿Cuál es la ley de variación del momento acá? Bueno, menos 1 por x. Es la ley de variación que está acá. Y bueno, reemplazo esta fórmula en el TTB, ajustado a mi problema. Resuelvo la integral y calculo el corrimiento, 150 milímetros. Así que acá tenemos un ejemplo de cómo adaptamos el TTB a estos problemas de cálculo de corrimientos. Entonces, de todas las fórmulas general, tengo que ver con cuál me quedo. En este caso, los delta phi o delta eta, lo que fuera, los saco de la teoría de resistencia de materiales, porque estoy trabajando con acciones. Del trabajo externo, anulo, según quiera calcular corrimientos, quiera calcular giros, anulo la sumatoria porque voy a hacer, como decía, un cálculo por vez, no como cuando resolvía la ecuación diferencial que calculaba los desplazamientos de toda la viga. Y bueno, el valor de P sub i o de MI en su momento, siempre le voy a dar el valor 1, porque me conviene para que en la fórmula no tenga otro número. ¿Con qué sentido? Bueno, tiene que tener el mismo sentido, la misma dirección que eta. Si eta corresponde a un corrimiento vertical, le tendré que poner en dirección vertical. Si eta, no sé si va hacia abajo o hacia arriba, bueno, le pongo cualquier sentido y ahí veo.
Entonces, ¿cómo saco los diagramas de momento? ¿Qué es lo que es el M raya? Es lo que llamamos sistema de forma, perdón, el M. Este M es la estructura con la acción externa, 12 kN por metros. Veo cuál es su ley de variación de momento. ¿Qué es lo que es el M raya? El que corresponde al 1 raya. ¿Qué es lo que es el 1 raya? La estructura sometida a una carga unitaria en la dirección donde quiero calcular el desplazamiento. Pongo ley de momento, reemplazo en el TTB, calculo. Y de esa manera tenemos la aplicación ahora concreta, sí, para el cálculo del TTB, que veíamos todas estas fórmulas de trabajo virtual y todo eso que no le veíamos aplicación. Bueno, ahora en lo concreto vemos cómo se puede adaptar esta herramienta a lo que yo quiero hacer, que es el cálculo de, en este caso, corrimiento, pero podríamos calcular giro también. Bueno, hay otros ejemplos en el libro de Hisper y lo que van a ver en la práctica referido a este tema. Así que bueno, desde el punto de vista de lo que tenemos para ver, ya que estamos en el tiempo justo, es esto, es una herramienta que vamos a usar muchísimo en esta unidad y en la unidad que viene, y después en la unidad 5 vamos a ver este teorema en forma matricial para poder plantear el método de la fuerza y el método del desplazamiento en forma matricial, lo volvemos a usar, así que es un tema como importante para estudiar y ver los desarrollos particulares. Nosotros no, en las evaluaciones, por supuesto, no le vamos a pedir demuestre el TTB y entonces que tengamos 100 evaluaciones de donde alguien copia de algún lado. Si lo que nos interesa es bueno, que puedan pensar y bueno, o le podemos decir cómo aplicaría, por qué aplica el TTB de esta manera en este problema, o cómo hace intervenir el principio de los trabajos virtuales en el TTB, o bueno, algún tema donde ustedes puedan mostrar que han estudiado y que han entendido la teoría del problema, porque es interesante lo que hemos estado viendo acá, estos puntos fundamentales, donde hay conceptos de trabajo virtual, bueno, y todo lo que hace a poder llegar a una fórmula que nos permita, como vemos acá, calcular desplazamientos. No sé si tienen alguna consulta particular. Por mí no. Después, Por bueno, ahora no, profe. Después estas integraciones acá son muy sencillas y esto es lo que decíamos, ya cuando se empieza a complicar, en vez de hacer la integral como la sabemos hacer del análisis matemático, bueno, se usan tablas para hacer más simple el proceso. Pero digamos que, bueno, cuando van resolviendo ya algunos ejercicios mañana, y bueno, van a poder ir viendo que las dificultades que aparecen, en general las dificultades están en el planteo del isostático, que tienen que resolver otra vez reacciones y esfuerzos internos en un isostático, y en la integración. Pero la integración, pues también en las evaluaciones no tomamos ejercicios donde la integración sea un problema, es decir, que quede una parábola con un doble triángulo a integrar, etcétera, porque no nos interesa tampoco el tema numérico de cómo resolver una integral, sino estos conceptos y que en ejercicios simples los pueden resolver, porque no es la idea de con esto resolver ejercicios muy complicados, porque eso después lo van a hacer con la computadora. Pero sí que, bueno, que sepan los conceptos y que puedan aplicarlos a casos sencillos y sepan por qué lo aplican y qué es lo que tiene que dar, y bueno, que conozcan el fundamento teórico de la herramienta y su aplicación, ya sea con variación de temperatura o con esto que decíamos de acciones, momentos, etc. Y que puedan calcular básicamente giros y corrimientos en estructura de barras sometidas a acciones o a variación de temperatura, es uniforme o no uniforme. Ese sería el tema que vamos a trabajar esta semana. Así que bueno, cualquier cosa, acuérdense, también está allí en las consultas, este foro donde pueden ir dejando las dudas que tienen, y si no a través del WhatsApp, o bueno, en las clases o en las consultas que tenemos, podemos ir viendo qué va pasando. Pero ya está acá esta teoría como para ir estudiándola. Bueno, si no hay más comentarios, ya vamos cerrando acá la clase, porque estamos ya en horario, nos hemos pasado 4 minutos. Ingeniero, Sí. disculpe, los trabajos complementarios, ¿hasta cuándo hay tiempo? No estuve en la primera clase. Le podríamos poner, para que no se vayan sumando, hasta este fin de semana, para que después ya puedan ir trabajando en la unidad número 2 y no vayamos completando, digamos, como superponiendo trabajos. Así que lo podríamos hacer para el fin de la semana que viene. Si ustedes me dicen, bueno, faltan 1 o 2 días más, no importa, eso
me lo comunican y lo ponemos. Pero la idea es de que podamos ir en el curso haciendo, no superponiendo trabajos, sino en el último se van a juntar todos los trabajos más de las otras materias. Así nos podemos ir ajustando al cronograma, digamos. Ok. Así que hay una fecha propuesta y después si hay unos 2 días de diferencia lo adaptamos, eso no hay problemas. Perfecto. O sea, deberíamos tenerlo entregado para el principio de la semana que viene. Claro, O para hacer por todo. esa, sí, podemos poner lunes o martes, no hay problemas. Para que Ok. ya puedan ir a empezar a trabajar en este práctico. Profe, Sí, vamos a disculpe, dejar. Sí, sí. no sé si terminó de hablar porque estaba hablando de otro compañero.